¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola Matías, hola Tania, muy buenos días. Buenos días, abogado, listos y preparados. Contento, día miércoles, acá debería haberme preparado para tener el uniforme de usted, con una camiseta también café. Oiga, después de que me empezaron a llegar mensajes, ¿qué les querían, Tania, a usted? ¿Qué? A mí me colocaron: terminando el programa te vas al regimiento, ¿por qué no nos contaste que fuiste llamada? Sí, estamos aquí listos para ir. Sí. Pues póngase a hacer 10 sentadillas y 50 lagartijas. Sí, es verdad. Pero cosas que pasan. Sí. Bueno, Coincidencias. coincidencias. Abogado, dejamos la semana pasada un tema abierto que de verdad fue muy interesante para todos nuestros televidentes. Hay muchas dudas respecto a este tema, hay mucha incertidumbre. Por las cosas que estamos viendo también, mucha gente ha fallecido durante el año pasado y sigue sucediendo. Y tenemos que, lo dijimos la semana pasada, Tania, también, y abogado, que este tema se tiene que conversar. No hay que esperar a que llegue el momento. Hay que tratar de que sea naturalizarlo y conversarlo en la mesa para que cuando llegue el momento todo sea un poco de mejor manera. Que no hayan tantas discusiones, tanta pelea de la familia. Hablamos de la herencia. La herencia. Bien, Matías, Tania, como habíamos conversado la semana pasada, a modo de refrescar la memoria de las personas que ven el programa, la herencia es el derecho que tienen los herederos para poder hacerse legalmente de aquellos bienes que dejó alguna persona que ha fallecido, ¿verdad? Pero tiene que revestir la calidad de heredero. ¿Y quiénes son los herederos? Los herederos, a ojos de la ley, los herederos más, no sé si llamarlo más importante, pero los primeros llamados a hacerse de estos bienes de la persona que falleció son el cónyuge sobreviviente, él o la cónyuge sobreviviente, sus hijos y sus ascendientes. ¿Ya? Cuando una persona fallece y no dejó posteridad, no dejó hijos, a quien le corresponde heredar esos bienes son a sus padres, ¿verdad? Y si sus padres tampoco están vivos, le corresponderá a los hermanos. Claro. Y si los hermanos tampoco, o no dejó o no tenía hermanos, o no existen hermanos vivos, los herederos de los hermanos o los parientes de los grados más próximos, digamos, hasta el 6º grado. Esa es por regla general lo que vamos a entender por la herencia cuando no existe testamento, que claro, fue justamente lo que conversamos la semana pasada. No así el caso de los momentos en que una persona tome la decisión de redactar un testamento, de dejar un testamento en el cual disponga cuáles van a ser los herederos a los que yo le quiero dejar ciertos bienes. Pero solo podré dejar un cuarto de la totalidad de mi patrimonio. Es decir, que si yo tengo 100 millones de pesos en mi cuenta bancaria, ojalá los tuviera, pero si yo tuviera 100 millones de pesos, yo solo podría dejar en este testamento, en una libre disposición, 25 millones de pesos. Y el otro 75% se hereda para, como señalé, mis descendientes, cónyuge sobreviviente y ascendientes, en caso que no existieran ninguno de los dos anteriores. Así que eso es como la actualización. Nosotros habíamos visto ciertos casos. Claro. Y el caso más común que ocurre es el caso que está en la lámina que se está proyectando ahora, que es el caso número 4. ¿Ya? Que en el caso que un marido y mujer adquirieron una casa y fallece uno de los cónyuges. Yo aquí maté al hombre, pero podría haber sido perfectamente claro, la señora. Pero en estos casos, cuando el matrimonio, casados en sociedad conyugal, que es un caso súper común, que es una forma de matrimonio muy común, adquirieron un inmueble, adquirieron su casita y fallece uno de los propietarios, entonces el propietario, si podemos pasar a la lámina segunda. Sí, vamos a la siguiente lámina, ahí está. Ya, ahí está. Como se puede ver ahí, la mitad del inmueble ya era de propiedad del cónyuge, porque lo adquirieron juntos claro, durante la vigencia del matrimonio, y la otra mitad, que es la de aquel cónyuge que falleció, los hijos van a heredar la mitad de lo que le corresponde al cónyuge sobreviviente. Por eso tenemos este caso, Matías. Claro que sí. Bueno, ahí está parte del caso para hacer memoria también de lo que estábamos revisando, abogado, y desde ya tenemos abierto nuestro WhatsApp, que es el más 569-6253-2873. Ahí está en pantalla, tómale una foto si quiere, agréguenos de inmediato para que nos envíe sus preguntas. Vamos a revisar también, abogado, otro caso para ir poniéndonos ahí a tono con lo que es la herencia. Sí, vamos a la próxima lámina entonces. Vamos a revisar el caso número 5, que es cuando fallecen los dos propietarios. Ya.
acá tenemos un caso en que fallecen ambos propietarios, o sea, este matrimonio que compró su casita, fallecieron los dos, y los hijos en verdad dejaron pasar el tiempo, nunca hicieron la posesión efectiva, que fue lo que conversamos la semana pasada, ¿verdad? Que es súper importante, que es la forma en que yo tengo de avisarle al Estado de que tal persona falleció y dejó tantos bienes. Claro. Si dejaron pasar el tiempo, nunca se hizo la posesión efectiva, fallecieron los dos padres y dejaron en este caso 3 hijos. Pero resulta que uno de estos 3 hijos había fallecido. Claro. Entonces aquí opera, Matías, Tania, un derecho que se llama el derecho de representación. Los herederos descendientes, por ejemplo, si yo tengo un hijo y alguno de mis padres fallece y yo también fallezco, mis hijos tienen el derecho de representarme a mí, a mi cuota. Ya. Si lo ven ahí, en la lámina, tenemos una lámina de color naranjo, Sí. otra amarilla y otra tercera parte que está dividida en 2. Ya lo voy a explicar. Claro. Eso es una cuota. A cada uno de estos hijos le corresponde una cuota de 33,3% en esta propiedad. Pero como uno de esos hijos falleció, los nietos vendrían a representar a esa cuota del 33,3%, correspondiéndole la mitad a cada uno. Ok. Y le corresponde por partes iguales cuando solamente son descendientes. Pero es súper importante esto, Matías, porque ocurre mucho que cuando se hace la posesión efectiva se dejó pasar mucho tiempo y resulta que algunos de los hijos ya falleció. Claro. Entonces es importante entender que también son herederos los nietos, Claro. por la cuota que le correspondía. Y si gusta, Matías, podemos pasar a la última lámina. Vamos a avanzar a la siguiente lámina para revisar el caso 6. Ahí está. Ahí está. Y acá, ¿qué es lo que ocurrió? Resulta que también había fallecido uno de los hijos de esta pareja que también había fallecido, dejó 2 nietos, o sea, habían 2 nietos y además el cónyuge sobreviviente de la hija que falleció. Como señalamos en la primera lámina que mostramos el día de hoy, el cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Ya. Entonces, en ese caso, al cónyuge sobreviviente le corresponden 2 cuartas partes de la cuota de la hija, porque es lo que le corresponde por ser cónyuge sobreviviente. Claro. Sin duda alguna, Bien, eso. abogado, un tema tremendamente interesante y ya están llegando muchas preguntas. Disculpe, justo lo Ya están llegando las preguntas. Sí, están llegando las preguntas. ¿Le parece si comenzamos con las preguntas para que vayamos ahí? Como guste, Matías. Vamos entonces, aquí está. Nos dicen, falleció mi abuela, dejó 2 hijos. Con el tiempo murió uno de ellos. Ahora quieren vender cuáles son los pasos a seguir. El hijo que murió dejó 5 hijos. Dejó 5. Déjame anotarlo acá en mi papelito para tener. Ya, falleció la abuelita. Me Sí. imagino que dejó un inmueble, dejó una casita. Y esta señora tuvo a 5 hijos. Claro. Y uno de los hijos también falleció. Lo vamos a repetir para que nos quede claro a todos, abogados. Dice, falleció mi abuela, dejó 2 hijos, con el tiempo falleció uno de ellos y ahora quieren vender. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El hijo que murió dejó 5 hijos. Aquí Perfecto. como que se da un poco el caso justo que estábamos viendo, abogado. Exactamente, pero con un... Exactamente. Estamos viendo el mismo caso de acá, Sí. pero en vez de haber dejado 3 hijos, dejó 2. Claro. ¿Verdad? Entonces, como no hay... Yo asumo que acá no hay un cónyuge sobreviviente, por lo tanto, acá le correspondería... A cada hijo le corresponde la mitad de la herencia. Es decir, a cada hijo le corresponde el 50%. Claro. Y como uno de estos hijos falleció, los nietos, los 5 nietos, tienen el derecho a representar a su padre en la cuota que le correspondía el 50%. Es decir, cada uno de los nietos les corresponde el 10% sobre la herencia. Para poder vender esta casa, lo más importante, como señalamos la vez anterior, es necesaria la voluntad de todos los herederos. Claro. Todos los herederos tienen que concurrir acá. Necesitamos su voluntad. Cabe preguntarse también si es que este heredero que falleció, si el hijo que falleció tenía o no tenía cónyuge. Porque en el caso que hubiese tenido cónyuge sobreviviente, a ese cónyuge sobreviviente le hubiese correspondido una mayor cantidad en esto. Lo importante, Matías, Tania, es que exista acá voluntad de los herederos. Si no existe voluntad de los herederos para poder vender, o no los encuentro, o no sé dónde están, lamentablemente va a dificultar mucho la venta, el proceso de la venta de este inmueble. Claro. Y posiblemente esta persona lo que tendría que hacer es una acción de partición, en este caso de esta herencia, de esta sucesión. Claro que sí. Bien, ahí Ya está. que es un juicio, que era el juicio largo que yo había comentado otra vez,
en el cual hay que notificar a cada uno de los herederos y hay que dejar esto en manos de un juez partidor para que defina cuál va a ser el destino de este inmueble. Si es que se vende, si es que lo rematamos, si es que se compran las cuotas, etc. Claro. Excelente, abogado. Tenemos otra. Dice, Tania, ¿la tienes tú? Sí. Dice, hola, quisiera saber, ¿después de cuánto tiempo de fallecida una persona se puede reclamar un testamento o hacer una posesión efectiva? Mira, no hay plazo mientras las personas, los herederos, estén vivos. ¿Ya? Las personas tienen el derecho, como les comenté, la posesión efectiva, hay que hacerlo, idealmente hay que hacerlo lo antes posible mientras los herederos estén vivos, antes de que se empiece a ramificar la cantidad de herederos. Por eso es súper importante que se haga en el menor plazo posible. Hay gente que deja pasar mucho tiempo, hay gente que deja pasar, por ejemplo, este caso que nos ha comentado la otra persona, que se espera que fallezca el heredero principal, digamos, luego el hijo al cual le correspondía una cuota, y luego los nietos, incluso en muchos casos en que se espera incluso que estos nietos hayan dejado otra descendencia. Entonces hay que hacer la posesión efectiva lo antes posible. Claro que sí. Perfecto. Tenemos otra por acá, Tania y abogado. Dice, hola, abogado, ¿cómo está? Somos 2 hermanos. Mi madre me dejó cuando yo tenía 7 años con mi padre ya fallecido. Ella ni me deja verla ni entrar a su casa porque mi hermano no la deja. Mi madre puede dejar en la casa de mi hermano o nieto. Me puede dejar sin nada a mí. Ella tiene 83 años. Ya. En este caso en particular, acá se mezclan 2 materias, ¿verdad? Uno que es el derecho de familia propiamente tal, claro, y el derecho, la sucesión por causa de muerte. Yo le digo acá al televidente que hay que entender bien cuáles son las razones que tiene, cuál es el fundamento que tiene su madre también, o el hermano, por qué no lo quieran dejar ver. Si esto es un acto arbitrario por uno de los hermanos porque tiene un interés en el inmueble, en ese caso lo que corresponde es poner, si es que nosotros estamos viéndonos vulnerados, es poner esto en conocimiento ojalá de un abogado para que le ayude a buscar la mejor alternativa posible para el caso. Y si en el caso que haya que iniciar alguna investigación y hubiese que entablar alguna denuncia, quizás eso va a tener que evaluarse. Claro. Ya, eso dejémoslo un poco de lado porque no es la materia, eso es el derecho a familia. Ya. Ahora, a la pregunta que nos hace nuestro amigo, si es que, a ver, a él, su derecho de herencia, el derecho de herencia de esta persona que nos pregunta, sigue manteniéndose. Okay. Ya no se va a perder, a menos que sea desheredado por parte de la madre. Ya. ¿Ya? Existen distintas causales de desheredamiento. Esto podría llegar a ocurrir en caso que el hijo haya tenido una conducta en contra de su madre catalogada de alta gravedad. Ya. Solo en ese caso podría desheredarse, por lo tanto todo el resto de su patrimonio recaería en su otro hermano. Hay que ver si es que existe algo así. Y si no, lo otro que puede ocurrir es que la madre en vida haga una venta o le done la casa al otro hijo. Abogado, ¿quién verifica cuando es una conducta grave? ¿Eso es una denuncia que tiene que hacer la propia persona? Sí, claro que sí. Ah, ya. Por ejemplo, ese desheredamiento lo va a tener que dejar en el testamento la persona. Ya, ok. ¿Ya? Súper. Queda clarito entonces. Tenemos otra, abogado. Sí, Ya. dice, falleció mi esposa y dejó una hija fuera de nuestro matrimonio. Tengo entendido que le corresponde el 50% de nuestra propiedad y demás bienes. Nos casamos con sociedad conyugal. ¿Es esto correcto? Disculpa, Tania, me perdí la primera parte. Dice, leo de nuevo. Falleció mi esposa y dejó una hija fuera de nuestro matrimonio. Tengo entendido que le corresponde el 50% de nuestra propiedad y demás bienes. Nos casamos con sociedad conyugal. ¿Es esto correcto? Ya, si se casaron en sociedad conyugal ellos, eso significa que, y me imagino que el inmueble lo adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal. En ese caso, la mitad del inmueble le corresponde al marido. La mitad. Y la otra mitad, que es lo que le correspondía, que era lo que le correspondía a su cónyuge, eso se va a dividir entre todos los hijos que tengan, sean o no de tronco común. ¿Ya? O sea, aunque haya tenido este hijo por fuera, a ese hijo también le corresponde un derecho sobre
la herencia de la madre, de la cónyuge que falleció. También tiene derecho a la herencia. Ok. Entendido. Clarito, entonces ahí le respondemos la pregunta a nuestro amigo. Tenemos otro abogado por acá. Dice, buenos días, soy el único hijo del matrimonio entre mis padres. Ambos tenían hijos por fuera antes de conocerse y casarse. Ahora falleció mi padre y sus hijos fuera del matrimonio están pidiendo vender la casa donde vivo con mi madre. Ellos tienen derecho a herencia siendo que no son hijos del matrimonio y la casa fue adquirida dentro del matrimonio. Es muy parecido a lo que preguntamos recién, Tania. Súper parecido. Súper Acá tenemos el mismo caso. Claro. Como falleció el padre de nuestro amigo y la casa se adquirió también durante la vigencia de la sociedad conyugal, es decir, al padre le correspondía el 50% del inmueble, a la madre el otro 50%. A ellos les corresponde una porción, quizás pequeña, porque no sé cuántos hermanos son, pero que tuvo por fuera, pero a ellos también les corresponde una porción sobre el 50% del padre. Uh-huh. Seguramente un porcentaje, difícil saberlo si no tenemos con exactitud el número de personas que son, claro, pero también les corresponde. Si ellos quieren vender el inmueble porque a ellos les interesa la liquidez, ¿verdad? O sea, yo tengo derechos sobre esta propiedad. Claro. Entonces, a mí me gustaría vender. Bueno, para eso ellos tendrían el deber. Tienen varias opciones. Una es que le vendan sus derechos a esta familia, al hijo y a su madre, que les cedan sus derechos de herencia, o que se los compren entre ellos, o iniciar un proceso de venta en conjunto entre todos los herederos, manifestando la voluntad de todos los herederos, y se vende, o la acción de partición. Uh-huh. Y esa tendría que ser reclamada por alguno de estos herederos. Claro que sí. El juicio. Bien. Gracias, abogado, por la respuesta ahí a nuestro amigo. Sí. Tenemos otra. Dice, ¿qué pasa si un viudo con hijos se vuelve a casar habiendo adquirido el inmueble con su esposa fallecida? Ya, en ese caso, supongamos que la pregunta que están haciendo es por un matrimonio en sociedad conyugal, ¿verdad? Porque si es con separación de bienes, da lo mismo. Ya, si se casa, si este viudo que tenía una casa y tiene hijos y se casa nuevamente y se casó, si se casó en separación de bienes, da lo mismo. Y si se casó en sociedad conyugal, también da lo mismo. ¿Por qué? Porque los bienes propios por los que yo llego a casarme en sociedad conyugal siguen siendo míos. Distinto es cuando se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal. Yeah. O sea, los bienes propios, así que lo único que le va a corresponder a su actual cónyuge es el 50%, o sea, es el doble de lo que le va a corresponder a cada hijo. Ya. Perfecto. Super. O sea, también va a tener derecho a herencia. Claro. Tenemos otra por acá. Dice, hola abogado, llevo 11 años pagando contribuciones, además la saqué del remate y después de este tiempo aparecieron recién mis hermanos. ¿Yo qué podría hacer para que sea mía ya que he pagado todo? Mi madre murió el año 2011. Bien. Matías, me parece que esta es la pregunta, también la escuchamos la semana pasada. Sí. Y me acuerdo de este caso. Y yo lo que le recuerdo haberle indicado a esta persona es, primero, que guarde todas las boletitas, que guarde todos los comprobantes de todos los gastos que ha hecho. Porque esa persona, todos los herederos tienen el derecho a las proporciones y porciones que le corresponden en su herencia, como la ley señala. Ya eso no va a variar. Pero lo que sí puede ocurrir es que al momento de la venta se imputen todos los gastos ejercidos por esta persona, todos los gastos en los que incurrió este heredero, el heredero diligente, es decir, el heredero que se encargó de mantener viva este patrimonio. Claro. Al momento de la venta de este inmueble, por ejemplo, se le imputen todos esos gastos, porque está actuando en representación de los demás herederos. Claro que sí. Está actuando como un mandato, como si fuera casi que un trabajo. Entonces esos gastos a esa persona le corresponde que se vengan de vuelta. Súper, abogado. Y si no logra imputar estos gastos de pura voluntad, va a tener que hacer a través de un juicio. Y yo me imagino que una persona en tratar de salvar esta propiedad incurre en varios gastos y quizás vale la pena un juicio. Ok. Vamos con... bien. No, bien. termine la idea. No, terminé la idea. Perfecto. Ya dice, ¿qué pasa si mueren los dos propietarios y no dejaron hijos? Ya, si los dos propietarios fallecieron y no dejaron hijos, tenemos que ver si es que tienen a sus padres vivos. Uh-huh. Si sus padres no están vivos, entonces aquí lo que dice la ley
es que en el orden que establece la ley de herederos, se tiene que ir hacia los lados, es decir, hacia los hermanos. Si no tienen hermanos, en ese caso vamos a tener que ver otros parientes hasta el sexto grado inclusive, dice la ley. Entonces, hay que ver si dejaron primos, y si a alguno de estos primos le gustaría reclamar esta herencia. Si ya no tenemos nada de esto, Tania, Matías, esto pasa al fisco. O sea, el Estado se hace dueño de este inmueble. Súper, ahí está la respuesta entonces a nuestra amiga. Bueno, nada más que agradecerle, abogado. Quedaron todavía bastantes preguntas, las vamos a seguir haciendo al pasar los días. La próxima semana quizás toquemos la parte 3 de este tema o hagamos otro, pero invitamos a toda la gente que todos los miércoles nos acompañe a esta sección, que sin duda aprendemos mucho. Y abogado, quiero que le dé ese mensaje que di al principio también, de que estas cosas se tienen que conversar en vida, ahora mismo, un domingo en la casa con la familia, cuando se pueda, para no tener esas discusiones grandes que se generan en las familias cuando alguien fallece. Exacto. Sí, Matías, estoy completamente de acuerdo. Es súper importante para las personas que conversen las cosas, que se comuniquen. Yo creo que dentro de cualquier relación, sea familiar, amistosa, etcétera, la comunicación tiene un rol muy importante y yo creo que prioritario. Aprovechar estas instancias, quizás que ahora estamos más dentro de la casa, de conversar estas cosas. Y también aquellas personas que hoy día quieran mejorar la posición de algunos de sus hijos. Por ejemplo, un hijo que no le fue tan bien en la pega como el resto de sus hijos, o un hijo que se dedicó al cuidado de sus padres cuando el resto de los hijos se emanciparon, se fueron a vivir a otros lados, y ese padre quiere beneficiar a ese hijo que se quedó cuidándolo, o hija que quedó cuidándolo o cuidándola, que lo haga a través de un testamento. Hoy día el notario puede ir a tu casa, ya tú vas a necesitar, para un testamento puedes dejar vas a necesitar a 3 testigos para que concurran junto a ti en ese acto, y se pueda dejar también un testamento para mejorar la posición de uno de estos hijos. Eso se puede hacer, es legítimo, y es importante que, sobre todo ahora, donde vemos que estamos acechados por unas circunstancias, justamente lo que usted hablaba momentos atrás, antes de empezar esta parte, el coronavirus está ahora, es un tema que no podemos obviar, claro, su peligrosidad, y quizás si uno siempre piensa, mira, en algún momento voy a dejar un testamento, el momento quizás es ahora. Claro, sin duda alguna, tenemos que estar ahí atentos. Abogado, la última pregunta nos acaba de llegar, se la hacemos para ir cerrando el tema de la herencia, y quizás la próxima semana partir con otro tema también igual de interesante. Dice, ¿hay que pagar impuestos para recibir una herencia? Sí, se paga impuesto según cuánto yo heredo, ¿ya? Los hijos y los cónyuges sobrevivientes van a pagar un impuesto siempre y cuando su herencia a la que le llegue sea superior a 600 UTMs. Ok. ¿Ya? Si la herencia que le llega es inferior a 600 UTMs, entonces ocurre lo que se llama la exención del impuesto a la herencia. ¿Y cuántos son 600 UTM? Es decir, si a mí me corresponden 30 millones de pesos, si yo gano más, o sea, si me toca una herencia superior a 30 millones de pesos, en ese caso pagaría un impuesto a la herencia. Y si el heredero es un hermano, entonces el hermano tiene que pagar siempre y cuando sea superior a 60 UTM. Ok. Entendido, abogado. Así es. Bueno, un tema interesante, un tema que yo creo que gran parte de las familias ha tenido que enfrentar en algún momento, y por supuesto es maravilloso tener las respuestas, y también agradecemos a todos aquellos que se dieron el tiempo de escribir y comentarnos sus dudas. De verdad, abogado, le agradecemos muchísimo su tiempo y explicar también las cosas, porque ¿para qué estamos con comentarios? O sea, a veces nos enredan mucho, se dan muchas vueltas y nos cuesta un poquito entender esto, que es como bien complejo, así es que le agradecemos que esté aquí una vez más con nosotros respondiendo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias, abogado. Muy bien. Un abrazo. La próxima semana nos ponemos de acuerdo con la teniente. Ya, eso. Ya. Gracias, abogado, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. O venimos formal nosotros. Claro. Nosotros venimos formal con corbata y camisa. Voy con un vestidito formal. Chao, abogado. Un abrazo. Chao, abogado.